Ayer se terminó la vida judicial de Ángela Vivanco. El Pleno de la Corte Suprema decidió por unanimidad remover a la ministra, a Ángela Vivanco, por una serie de irregularidades que, según el órgano colegiado, ni más ni menos que el Pleno de la Corte Suprema, afectaron los principios de independencia, imparcialidad, probidad y transparencia del Poder Judicial. Fue un día histórico, un día en que la Corte Suprema y su Pleno estuvo completamente dedicado a este tema, a tomar esta decisión desde muy temprano en la mañana hasta la tarde, cuando ya se comunicó la decisión de ya no solo suspender a Ángela Vivanco, sino que además expulsarla del Poder Judicial. Se espera que entre los próximos pasos de la ahora removida ministra se encuentre una apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que parte de su defensa fueron reclamos por supuestas vulneraciones a un debido proceso y supuesta falta de pruebas. Además, Néstor Aburto nos va a contar todos los detalles de lo que pasó, también reacciones. Hola Néstor, buenos días. Hola Néstor, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, ustedes lo mencionaban, a un mes, o mejor dicho, para ser muy riguroso, 31 días de haberse iniciado un cuaderno de remoción en su contra, en contra de Ángela Vivanco, lo que se llamó, o algunos llaman, una especie de juicio exprés. El Pleno de la Corte Suprema decidió sacar de sus filas a Ángela Vivanco, determinando que debía ser removida de su cargo al considerar que no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones. Es así como la jueza de 61 años vio por terminada su carrera judicial de manera bastante prematura, considerando que Vivanco quien había asumido en el poder en la Corte Suprema en agosto del año 2018, todavía tenía hasta el año 2038 para ejercer como jueza del máximo tribunal del país, ya que se retiran a los 75 años. La salida de la magistrada se dio luego de que ayer el Pleno de la Corte Suprema, conformado por 19 ministros, de los 19, 16 son titulares y 3 suplentes, atendieran los alegatos de la defensa de la ministra Vivanco, encabezada por el abogado Cristóbal Osorio. Previo a los alegatos, la audiencia comenzó con la intervención de la relatora del Pleno de la Corte Suprema. Ella es Lara Barrios, quien estuvo a cargo de entregar el panorama completo del caso, con los antecedentes en detalle que sustentan cada una de las acusaciones en contra de la ahora ex magistrada. La relatora debió sintetizar, eso sí, los 7 puntos que se le acusaban a la ministra Vivanco en su cuaderno de remoción, siendo algunos de estos puntos intervenciones que habría realizado la removida jueza en causas como caso Cascada o Penta, para acelerar sus vistas y puestas en tabla. Ahora le hace sentido, toda vez que conversando con la persona que está encargada de la confección de tablas, esta le habría manifestado a la señora Gansur que la ministra, señora Vivanco, estaba requiriendo que se pusieran rápidamente en tablas otras causas relacionadas también con multas que se estarían aplicando en el denominado casos Cascadas y Penta. Luego fue el turno de la defensa, que contaba con 1 hora completa para realizar su exposición. Sin embargo, debió extenderse por un par de minutos más, debido a la gran cantidad de acusaciones y relatos contenidos en la carpeta de la Comisión de Ética, cerrando en cerca de 1 hora con 20 minutos ese alegato. La exposición del abogado, que ha sido comentario obligado en el mundo judicial y también entre los abogados de la plaza, estuvo enfocada en 2 grandes puntos. Por un lado, Cristóbal Osorio apuntó a las críticas o a criticar la forma en la que se llevó adelante este proceso administrativo, donde el debido proceso no se habría garantizado, mientras que también se entregaron argumentos en contra del fondo de la acusación, sosteniendo la inocencia, obviamente, de la ahora exministra Vivanco en los 7 puntos que contenía el cuaderno de remoción, que es su acusación. El abogado Osorio alegó fundamentalmente la falta de un debido proceso, asegurando que las pruebas utilizadas para realizar la acusación fueron obtenidas de manera ilícita, además de criticar la gran presencia de testigos sin rostro que fueron recopilados por la Comisión de Ética, haciendo muy difícil, dijo él, el ejercer una debida defensa frente al máximo tribunal del país. Sin embargo, ninguno de estos argumentos fueron suficientes para convencer al Pleno, que aparentemente, y como que
una decisión colegiada, ya se había tomado previamente, no hubo ni siquiera comentarios. Es más, no se observó, salvo la ministra Melo, alguno de los jueces del máximo tribunal tomando apunte en torno a lo que exponía Cristóbal Osorio. Más bien, parecía que todo ya estaba zanjado e incluso todo estaba escrito previo a esa audiencia. Según la decisión entregada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, la removida ministra incurrió en un patrón de comportamientos que afectan los principios más importantes, dijo, que debe tener o respetar una jueza de la República. Que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura y que desde luego priman sobre su derecho a la inamovilidad al haber comprometido gravemente con su mal comportamiento los cimientos del Estado de Derecho. Y aquí hay varios puntos que fueron expuestos ayer en esta audiencia. Entre las críticas a esta investigación de la Comisión de Ética, el abogado Osorio señaló que el fiscal nacional Ángel Valencia no mandó todos los WhatsApp, sino que a la Corte Suprema le habría llegado solo una parte de las conversaciones que fueron sacadas de contexto textual. Le mandó un collage para decirlo en simple, es una inducción en un cuadro motivado para que ustedes, sus señorías, se formen un juicio. El jurista también reclamó una falta de trato de igualdad entre la ministra Vivanco y otros ministros de la Corte Suprema, haciendo una comparación directa con el ministro Sergio Muñoz, que en la defensa a la acusación constitucional en su contra se amparó en la nula responsabilidad por un hecho ajeno. Y esto de que, recuerdan ustedes, a Muñoz se le acusa por actuaciones de su hija. Bueno, ese punto sobre la pareja de Ángela Vivanco también fue expuesto. Recordemos que cuando salió el caso WhatsApp de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, con Carlos Palma, fiscal también suspendido de la región de Aysén, quien propuso el inicio de una comisión de ética en un primer voto de minoría, es el ministro que dice que no hay responsabilidades por hechos ajenos. ¿Cómo entonces? Se preguntó Cristóbal Osorio. No hay responsabilidad por el hecho ajeno respecto al ministro inculpado en acusaciones constitucionales, pero sí hay responsabilidad por el hecho ajeno respecto a la ministra que hoy está en candidata en ese momento para ser removida de la propia Corte Suprema. Fueron parte de los descargos que escuchamos ayer, de hecho en vivo a través de Bio Bio la radio. Finalmente, y luego de conocer la resolución del Tribunal Pleno, Cristóbal Osorio dijo estar conforme con el trabajo que realizó, dejando los próximos pasos en pausa, ya que dijo es una decisión propia de Ángela Vivanco. Vamos a esperar la sentencia y con la sentencia me imagino que la ministra Ángela Vivanco, la ex ministra Ángela Vivanco por ahora, va a poder emitir su pronunciamiento. Pero nosotros nos vamos tranquilos. Hoy día ustedes pudieron escuchar los alegatos, cuál era nuestro argumento al respecto y yo quedo conforme con la defensa que nosotros realizamos, los planteamientos que hicimos y los diversos antecedentes de carácter objetivo relativo a la antigüedad de la sentencia. La ministra también fue acusada de intentar concretar una especie de control de la tercera sala de la Corte Suprema, es decir, apoderarse de la titularidad de esa sala, lo que también fue criticado en este veredicto al sostener que lo expuesto da cuenta de un patrón de conducta que se aleja del buen comportamiento exigible para un ministro de la Corte Suprema de Justicia, al intentar conformar redes de influencia, proceder incompatible con el cargo, dijo Ricardo Blanco. El presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial, Marcelo Acevedo, dijo esperar que continúa saliendo ministros afectados e investigaciones sumarias, dando en concreto el nombre del ministro Jean-Pierre Matus. Lo que nosotros esperamos es que la Comisión de Ética, una vez que emita el informe, dé pie para que efectivamente se abra el proceso de sumario o se abran los cuadernos de remociones correspondientes, ¿cierto? Y se llegue al convencimiento del Tribunal Pleno, ¿cierto?, de que proceda la remoción o no en los casos, ¿cierto?, que hay creo que 3 ministros más en la Comisión de Ética. Hay otros hechos graves en otros ministros y esperamos que efectivamente el Tribunal Pleno también conozca de esos Jean-Pierre Matus específicamente. Claro, no se sabe todavía cuál va a ser el futuro de Jean-Pierre Matus, pero lo cierto es que el escenario está abierto también para él sobre la acusación constitucional.
En tanto, en otra de las aristas del caso Audio, el ex fiscal Manuel Guerra realizó una declaración pública en la que se refirió a los recientes cuestionamientos en su contra tras conocerse sus chats con el abogado Luis Hermosilla. A través de un video, el ex persecutor expresó su arrepentimiento y ofreció disculpas a las personas afectadas, particularmente a Evelyn Matei y a Rodolfo Carter, por sus comentarios en conversaciones privadas con el jurista. Sin embargo, tal como lo hizo el abogado Osorio en el caso de Vivanco, criticó las filtraciones de conversaciones privadas que no tienen ninguna relación, dijo, con la investigación penal que motivó el caso Audio, lamentando, dice Guerra, la labor que ha realizado el Ministerio Público. En este caso, se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerlas, permitiendo por esta vía su difusión pública a través de diversos medios de comunicación, con la única finalidad no solo de dañar mi reputación, sino que especialmente enlodar a las personas aludidas en mensajes que además no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación. Bueno, el asunto es que ahora hay que esperar, obviamente, la redacción, cómo y a quién va a apuntar, cómo van a responder a cada uno de los argumentos que utilizó la defensa. Eso va a ser bien interesante, pensando en que son viejas las acusaciones que se hacían a través de medios de comunicación. Yo acá tenía algunas impresas. Por ejemplo, el mismo Sergio Muñoz, el extraño proceso en que se eligió a su secretaria como notaria y conservadora en Pirque. Están otros ministros, Diego Cerpetegui, que también se le acusa de tener a un familiar, a un yerno que quería que sea candidato y que ha llamado por teléfono a algunos, a otros, digamos, ministros de Corte para que lo coloquen, en fin. O sea, argumentos respecto a la acusación, una de las acusaciones dentro de los 7 puntos de Ángela Vivanco podrían correr también para otros ministros. ¿Se tranquilizarán estos ministros de empezar de andar llamando por teléfono para la colocación de familiares o amigos u otro? ¿O va a seguir igual todo tal luego de la partida de Ángela Vivanco, tal como ha ocurrido en los últimos años? Eso es una duda de fondo que la tienen también los políticos y obviamente al interior del Ministerio de Justicia. Uno de los puntos de la resolución da a conocer ayer, que es el veredicto, ¿no es cierto? La resolución veredicto que da la sentencia es que dice, las comunicaciones que dan cuenta los chats remitidos por el Ministerio Público revelan una intención de intervenir en concursos para cargo de este máximo tribunal, gestionando llamadas y reuniones en apoyo y también en contra de ciertos candidatos, con la finalidad de obtener, según sus dichos, el takeover, o sea, la toma de control de la tercera sala. Estoy leyendo textual. ¿Hay alguien que tenga el control de la tercera sala hoy día? Sergio Muñoz. O sea, la ha tenido por años. Entonces uno dice, bueno, ¿esto es reprobable? ¿El control? Yo creo que sí. ¿Existe? Que ya lo dijo. Yo creo que sí. ¿Es reprobable lo de Vivanco y no A ver, no estoy diciendo que Muñoz haya hecho gestiones, lo que estoy diciendo es la toma de control. Porque la finalidad, y eso también es reprobable, es el control. Esa finalidad, ese control va a terminar. Al final, fíjate que la resolución en esa parte habla del juego del poder. Porque la toma del control es el poder. Estamos hablando de brutalidades desde el punto de vista de la función jurisdiccional. Ustedes comprenderán que el poder, desde el punto de vista de dominar una sala de la Corte Suprema es tremendo. Principalmente, todas las salas son importantes, obviamente, pero esta es la sala que ve todas las garantías constitucionales, que es el recurso de protección, entre otras cosas. Entonces, este parrafito lo encuentro increíble desde el punto de vista de si esto va a terminar. Fíjate que yo creo que la Corte Suprema, lo primero, actuó como poder unánime y por lo tanto una expresión de cuerpo sólido. Unanimidad. Un órgano colegiado que está bien digamos, para esto. Aquí no hay votación disidente. Aquí no solo. Exactamente. Aquí no hay ningún díscolo. 2, se adelanta al poder político, que es el Congreso. Y por lo tanto actuamos nosotros, frente a nosotros, y ustedes verán lo que hacen, pero ya es tarde. Hagan lo que quieran. Lo tercero es que yo creo que establece un antecedente, Néstor, que una vara, mejor,
De ahora en adelante, todas las causas, y naturalmente que vamos a estar mirando, tienen que ser resueltas según el orden de ingreso. Aquí no hay preferencias, salvo alguna en que esté en riesgo la vida o la salud de alguien. Nada más. Todas las demás de acuerdo al orden de ingreso. Nada de saltarse nada acá. Porque ayer el abogado Cristóbal Osorio, dio a conocer un montón de causas en que los órdenes no se respetaban. No se respetaban. En un montón de salas por lo demás. Desde ahora esto se terminó. Y los ministros tendrán que responder con eso y tendrán que responder con alguien más. Desde ahora los plazos se cumplen. ¿Cuál es el plazo para dictar una sentencia? 15 días. 30 días en otros casos, que depende de los procedimientos. Pero, bueno, entonces tendrán que respetarse los plazos si no caen en una violación de norma, ¿no? De hecho, dentro de los chats de abogados que se hablaba ayer, porque, claro, algunos dicen entre ganar y perder. Cristóbal Osorio ayer perdió por una resolución que obviamente tomó. Pero ¿dónde está el punto? Es que en su exposición hace, por ejemplo, referencia a esto, que debería cambiar el orden de cómo viene funcionando la Corte Suprema hasta ahora. O sea, las consecuencias de la exposición que hizo pueden ser muy profundas respecto a cómo esta debería operar a partir, nos imaginamos, de hoy, porque ellos mismos están reconociendo hechos y por eso es tan importante quién va a redactar. O sea, cómo se va a redactar y cómo se va a responder a cada uno de los puntos que fue establecido en esa hora 20 de exposición. Ahora, yo no sé si ayer hubo un baile de máscaras también, en el sentido que y yo creo que es criticable, obviamente, que un ministro, absolutamente criticable que un ministro interceda por alguien para que llegue a la primera magistratura. Porque los ministros debieran abstenerse de emitir opiniones. Claro, aunque a alguien le pregunten qué te parece tal o cual, si está en concurso, yo creo que es mejor no meterse en esa conversación. Pero yo me hago una pregunta de todos los ministros que estaban ahí, si uno abriera su WhatsApp, o hago una pregunta al aire, ¿puede ser? ¿Cambiaron los ministros sus teléfonos en el último tiempo? Yo creo que el aparato sí. ¿Cambiaron el aparato? Sí. ¿De repente se dieron cuenta que había que cambiarlo mejor o no? ¿Puedo hacer otra pregunta? Integraba el Pleno como ministra subrogante Dobra Luksic. Bueno, pero si Dobra Luksic hubo gestiones para que llegara a la Corte Suprema, que después fracasó, pero gestiones. Y donde la Corte Suprema se protegió prohibiendo que se conocieran estas conversaciones y ordenando eliminarlas a nosotros mismos, aquí en Bío Bío. ¿Cuál sala? La tercera. ¿Dirigida por quién? Por Sergio Muñoz. Si ahí hubo gestiones, ¿qué diablo hacía ahí esa señora? Porque a ella la metieron por la ventana. Exactamente, Lleva pero ¿qué diablo tiempo hacía resolviendo ahí estos casos esa señora y nos inhabilita por su historia? Pero si esto, a ver, no estoy defendiendo a Vivanco, estoy diciendo que posiblemente el baile de máscaras allá era terrible en el día de ayer, digamos, en el Pleno. Yo creo que para poder entender, ayer lo decíamos en Radiograma Vespertino, hay que poner al menos 3 escenarios. Uno tiene que ver obviamente con las actuaciones de Ángela Vivanco. Aquí en Bío Bío hace mucho rato que estábamos hablando de lo que hoy se llama el caso muñeca bielorrusa, hemos hablado sobre lo que pasaba en la tercera sala, etcétera. Eso es una cosa. Lo segundo tiene que ver con el modus operandi interno de la Corte, de lo que llaman ellos la familia judicial, de todo lo que está pasando internamente dentro de la Corte Suprema, y un tercer punto tiene que ver con el debido proceso. O sea, hay que mirarlo, hay que separar las aguas respecto a esto. Porque en un mes, en 31 días, porque partió el 9 de octubre, o sea, perdón, el 9 de septiembre, cuando se anuncia el cuaderno de remoción, y esto se sella ayer cuando era 10 de octubre. O sea, en un mes, una forma muy expresa, sin un sumario, sino apertura de cuaderno de remoción, sin todos los elementos que tiene ese cuaderno, porque no los conocemos completos, la defensa tampoco los conocía. Entonces yo creo que hay que separar las 3 cosas. Eso no quiere decir que Ángela Vivanco sea inocente, sino que hay que dividir estos 3 escenarios para poder entender lo que aquí está pasando. Yo creo que también vale preguntarse si es que esta decisión de ayer mejora la percepción que tiene la ciudadanía de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Porque en la exposición que hizo el abogado Osorio en la mañana, y que nosotros expusimos por completo, acá en Bío Bío la radio, se demostró una serie de situaciones que él argumentó y documentó
en donde no se estaba cumpliendo con lo que tú mencionas, debido proceso, desde el punto de vista de causas que estaban ya prescritas, del collage de conversaciones que a su juicio, el juicio de la defensa y de la exministra, eran intencionadas, tenían cierto foco, no solamente se demostraban algunos, en fin, etcétera. Yo creo que es una pregunta válida, si es que esto efectivamente, además daba la sensación, y esto ya es mi opinión, de que la decisión estaba tomada de parte del Pleno. En más de una oportunidad el abogado solicitó más tiempo y la verdad es que se le veía bastante angustiado pidiéndolo, porque lo pedía insistentemente, lo pidió en 2 oportunidades. La última vez fue casi un ruego, ¿no? Para que le dieran más tiempo para su exposición. Esa es una pregunta que obviamente es ponderable. Ahora yo tengo algunas preguntas prácticas. En torno a si hay algún plazo para la sentencia, para conocer, porque es muy importante, como dices tú, conocer los argumentos con los que se responde cada uno de los cargos que hizo ayer la defensa. Ya, ¿no? 10-15 días deberíamos tener la sentencia ya con los argumentos, que yo creo que va a costar bastante escribir esa... Sí. Para poder responder a cada uno de los puntos, porque la verdad que cuando uno se pone a googlear empieza a encontrar un montón de notas del pasado, porque tenemos memoria lamentablemente en Chile corto plazo, pero secretarios de ministros que terminan siendo conservadores, jueces, que es un poco lo que también apelaban en respecto al punto de las conservadores de Viña del Mar y Concón, que también es parte del argumento, que no es solo la pareja de Ángela Vivanco, sino que ella también habría formado parte de eso para la designación de estos personajes. Ahora hay que decir, Fischer, recuerden ustedes, muy amigo de Sergio Muñoz, le andaba prestando unos valevistas, después los cambiaron, etcétera. O sea, no es la única. O sea, las relaciones entre estos señores y señoras de la Corte Suprema, que además hacen visitas regionales. Nosotros hace un tiempo expusimos lo que pasó en el Conservador de Calama. O sea, nadie de los ministros de la Corte Suprema, entiendo que era Adelita Rabanales, la ministra visitadora de Antofagasta, oiga, ¿qué ha hecho la ministra, esa señora, respecto a todo lo que está pasando en el Conservador de Calama? Persecución al conservador que, claro, no le gustaba la Corte de Antofagasta, visitas, remociones, suspensiones, o sea, a ver, un desastre. Y los ministros en silencio. Y no había denuncias como las que se hicieron en el caso de Vivanco. Ahora, ¿qué pasa en términos...? Los que los andan tratando de meter de conservadores, de notarios, por aquí, por allá, llamados telefónicos. Sin ningún mérito, digamos, ni concurso. Quiero solamente saber qué pasa con la acusación constitucional, se desactiva, ¿no? Porque ya el objetivo de la acusación... No. Sigue. Continúa, porque tiene efecto la suspensión de 5 años para... además de quedar fuera con los 5 años fuera. Claro. Ya, okay. Tiene efectos y entendemos que, claro, le baja cierta presión. Claro. Si quieren salvar a Sergio Muñoz, evidentemente... Porque ella ya está fuera. Porque ya está fuera, Ángela Vivanco. Pero tiene efectos, evidentemente, la acusación constitucional, aun cuando sea aprobada, que dejan una suspensión, que de hecho Andrés Chadwick la cumple ahora en diciembre. Exacto. Los 5 años para quedar fuera de... Yana Proboste lo sabe muy bien, la senadora, recuerden que ella fue en su momento también acusada constitucionalmente. Mira, algunas cosas rápidamente. Solo un punto respecto al tema del control. Todos vimos... Y yo insisto en esto, que tenemos mala memoria, los chilenos en general. A uno le tocó escribir muchas notas respecto a esto el 2018 en los meses de junio y julio. Cuando se decide por la administración Sebastián Piñera poner a Ángela Vivanco, se habló, porque nosotros lo escribimos a raíz de las declaraciones, se habló que Ángela Vivanco iba a ser el contrapeso natural para la tercera sala de Sergio Muñoz, ¿se acuerdan? Y que por eso un sector de la derecha, con mucho ahínco, llevó el nombre de Ángela Vivanco porque tenía, a juicio de ellos, los argumentos necesarios para hacer frente a un juez que decían, voy a utilizar los términos que se usaban en esa época, desbocado, prácticamente gobernando desde la tercera sala de la Corte Suprema, cosas que eran propias del legislativo las hacía Sergio Muñoz. Y esa fue una de las razones, de banderas principales, de por qué Ángela Vivanco se instala en la Corte Suprema. ¿Ya? Para recordar ese momento, porque esto pasó en el mes de julio del año 2018, hasta que finalmente se vota el nombre de Ángela Vivanco. Mira, algunas cosas, rápidamente. Los relatores son muy importantes. Sí. Son muy importantes porque en un tribunal colegiado, o sea, varios ministros, varios jueces, es una persona a la que les da a conocer el juicio y que les hace un resumen. Tienen que ser personas competentes, que sean capaces de mostrar un juicio en todas sus dimensiones, sin esconder nada, sin favorecer a nadie. Son personas que saben derecho, y muchos relatores que tienen teóricamente un funcionamiento destacado llegan a ser ministros de corte.
Por lo tanto, son funcionarios, un relator de Corte de Apelaciones, un relator de Corte Suprema, es un funcionario muy destacado del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que hayamos descubierto que relatores de la Corte Suprema estén muertos de miedo? ¿Cuándo la Corte Suprema va a resolver esto, que nos dé una explicación a todos nosotros? ¿Muertos de miedo con respecto a quién? ¿A los mismos ministros? Se habla de represalias. ¿Represalias? ¿Qué tipo de represalias? Esto quedó en la oscuridad. Y si están muertos de miedo, ¿significa que su actuar está condicionado por ese miedo? Y yo quiero recordar que en la Corte Suprema los recursos de protección que van en apelación, ¿no es cierto?, a la tercera sala, no son vistos con alegatos, sino que en cuenta, y por lo tanto no sabemos qué diablo dijo el relator. Esto tienen que dilucidarlo, no basta con lo de ayer. Porque resulta que el ministro Sergio Muñoz fue con 2 relatores a que hicieran una declaración jurada notarial, lo que ayer fue muy raro, porque los relatores son ministros de fe y tienen que recurrir a otro ministro de fe porque parece que ellos no son suficientes, lo que es grotesco. No, esto es de República Bananera, que otro ministro de fe declare que yo, ministro, bueno, en fin, ministro de fe, ya. Pero si es que existe el temor en la Corte Suprema, ¿estaban esos relatores en condiciones de decirle a Sergio Muñoz que no iban a ir a la notaría a declarar en favor de él? A ver, yo creo que la Corte Suprema de una vez por todas terminen con estas cosas, porque ya está bueno. ¿O vamos a quedarnos nosotros con toda la duda con respecto a estos relatores? ¿Temor a quién? ¿Abrieron una investigación con respecto a los temores o no? A ver, porque los temores, porque hay amenazas, ¿no? Ha sido brutal. Perdón, la amenaza es un delito. Van a investigar si es que se cometió presunto delito contra relatores que después de un montón de años empiezan a declarar cosas porque están durante años sometidos a un régimen de miedo. No es un instante el miedo, sino durante años. Ayer se hablaba de un patrón de conducta en la resolución, ¿no es cierto? Sí. Ya, aquí hay otro patrón de conducta. ¿Lo van a investigar o no? Preguntas que uno se hace como ciudadano nomás. ¿Y que es a quién le tienen miedo? Claro. Ese es el problema, porque son los mismos que tendrían que autoinvestigarse. Es que ayer estamos hablando de control y por lo tanto de ejercicio del poder. ¿Quién tiene el poder para causar miedo a los relatores? Relatores que después llegan a ser ministros. Bueno, Gloria Ana Chevesich, ella parte su carrera, abogada de la Universidad de Chile, recuerden ustedes, y parte su carrera como relatora. De hecho, fue relatora de la Corte Suprema en su momento, Gloria Ana. Esto quedó en la oscuridad y todavía no se resuelve. La segunda cosa, que en el curso de todas estas, de lo que se ha dicho en los últimos tiempos, de repente sale una jueza que es Graciela Muñoz. Yo creo sería bueno saber cómo Graciela Muñoz llegó a la Academia Judicial. Si tenía los antecedentes académicos para ingresar a la Academia Judicial. 1. 2. Tiene un patrimonio de 26 inmuebles. Algunos dicen que un poco menos, pero anda por ahí. Y el Servicio de Impuestos Internos no dice nada, pero si usted va a un banco y vendió un auto y el auto vale 30 millones de pesos y lo vendió, el banco le va a preguntar de dónde sacó estos 30 millones de pesos. Pero resulta que a Graciela Muñoz nadie le pregunta nada y el director del Servicio de Impuestos Internos mira para otro lado. ¿El señor director del Servicio de Impuestos Internos fiscalizará a todos por igual al señor que no haga una boleta, que me parece bien que lo haga, en un negocio de la esquina y no esto? ¿O va a empezar a trabajar en serio? Con los 1.500 millones de pesos en fondos mutuos del presidente de la Corte Suprema. Además de sus propiedades. Además de las propiedades. Que podría ser una herencia, podría estar justificado, pero nada, y se ha negado a entregar antecedentes respecto de dónde sacó 1.500 millones de pesos en fondos mutuos. Entonces, ¿van a preguntarse este tipo de cosas o no? Porque, a ver, yo digo una cosa, ¿eh? Yo creo que un juez todos tenemos que explicar el patrimonio que cada uno tiene, obviamente. Usted, el que nos escucha, el que sea. Pero un juez de Corte Suprema de todas maneras. Porque resuelve la vida de los demás, pues. Y las otras personas no, pues. Entonces tiene que explicarlo. Yo hasta el momento no he escuchado ninguna explicación, ¿eh? Por si acaso. Ya.
Se tiene que hacer luego se certifica la vacancia, Tomás, y la certificación de la vacancia va al presidente de la República para el inicio del proceso. Recuerden que esto se va a reunir. Hay que Jorge Dam, que es un cupo de la Corte Suprema que no se ha llenado, pero el próximo 24 de octubre va a ser un tercero, porque está el de Dam, está ahora el de Ángela Vivanco, que corresponde a abogados externos, y el 24 de junio se va el ministro Fuentes Belmar, deja de ser ministro, cumple 75 años el 24 de octubre, y con eso se genera un tercer cupo, es decir, 3 nominaciones que tiene que hacer esta administración, la administración Boric, quedando casi al mismo nivel de Sebastián Piñera, que le tocó varias nominaciones también de ministro de la Corte Suprema de nuestro país. Gracias, Néstor. Que estén bien, buen día. Chao.